Hace aproximadamente 100.000 años, nuestros ancestros no eran los animales más fuertes, no eran los más rápidos, no tenían garras, no tenían colmillos, ni siquiera podían sobrevivir solos. Sin embargo, hoy dominan el planeta, construyeron ciudades, inventaron internet, llegaron a la luna y desarrollaron la inteligencia artificial. La pregunta es inevitable: ¿qué cambió? Durante décadas se creyó que la respuesta era simple: nuestro cerebro creció, pero los neurocientíficos comenzaron a descubrir algo mucho más extraño. El tamaño del cerebro no aumentó porque necesitáramos resolver problemas matemáticos, tampoco para fabricar herramientas, ni siquiera para hablar. Nuestro cerebro se volvió enorme porque tuvimos que aprender a entender a otras personas. Cada amistad, cada traición, cada mentira, cada historia, cada emoción, cada alianza, cada enemigo, todo ello obligó al cerebro a desarrollar una maquinaria extraordinariamente compleja, una máquina capaz de imaginar lo que ocurre dentro de otra mente. Esa maquinaria recibe un nombre: el cerebro social, y podría ser la razón por la que nuestra especie conquistó el planeta, pero también podría explicar por qué sufrimos ansiedad, soledad, polarización, adicción a las redes sociales y la creciente epidemia de aislamiento. ¿Por qué quizás el mayor misterio del cerebro nunca estuvo dentro de nuestras cabezas, siempre estuvo entre una mente y otra? Bienvenidos a otro episodio de Los Misterios del Cerebro. Hoy hablaremos del cerebro social. Durante millones de años la evolución tuvo un desafío: cómo lograr que individuos completamente independientes colaboren. La cooperación es extremadamente difícil. Requiere confianza, memoria, empatía, reconocimiento de intenciones, castigo para los tramposos, recompensa para quienes ayudan. Todo esto exige una enorme cantidad de procesamiento cerebral. En los años 90, el antropólogo Robin Dunbar propuso una idea revolucionaria. Comparó decenas de especies de primates. Esperaba encontrar que los animales más inteligentes vivieran en ambientes más difíciles, pero encontró exactamente lo contrario. El factor que mejor explicaba el tamaño del cerebro no era el ambiente, era el tamaño del grupo social. Mientras más individuos convivían, más complejo era el cerebro. No evolucionamos únicamente para sobrevivir, evolucionamos para entender otras personas. Cuando miras a alguien, tu cerebro hace algo extraordinario. No solamente reconoce un rostro, construye una simulación completa de esa persona. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué desea? ¿Qué intenta hacer? Todo esto ocurre automáticamente, en menos de un segundo. En la década de 1990 ocurrió un descubrimiento inesperado. Un grupo de investigadores italianos estudiaba el movimiento en monos. Mientras registraba la actividad cerebral, uno de los científicos tomó una fruta. Sorprendentemente, las mismas neuronas del mono comenzaron a dispararse. Aunque el mono permanecía inmóvil, habían descubierto la famosa neurona espejo. Estas neuronas permiten que nuestro cerebro simule internamente las acciones de otros. Cuando vemos sonreír a alguien, parte de nuestro cerebro sonreír. Cuando vemos dolor, nuestro cerebro experimenta una versión reducida de ese sufrimiento. Así nace la empatía. No imaginamos el dolor, lo representamos biológicamente. Una de las mayores sorpresas de la neurociencia moderna fue descubrir que el aislamiento social activa circuitos similares al dolor físico. Para el cerebro, quedar excluido del grupo representa un enorme peligro evolutivo. Durante cientos de miles de años, ser expulsado significaba morir, sin protección, sin alimento, sin cooperación. Por eso la soledad duele. Literalmente, no es solamente una emoción, es una alarma biológica. Hay un experimento que cambió nuestra comprensión del aprendizaje. Imagina tres grupos de bebés. Todos reciben exactamente la misma enseñanza, el mismo idioma, las mismas palabras, la misma duración. Solo cambia un detalle. El primer grupo aprende con una persona real. El segundo observa una pantalla. El tercero solamente escucha audio. El resultado sorprendió incluso a los investigadores. Los bebés que interactuaban cara a cara aprendían muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro presta más atención cuando detecta una mente frente a otra. Los ojos, la voz, las expresiones, los gestos, todo ello activa el cerebro social. Y cuando el cerebro social se activa, el aprendizaje se multiplica.
Nunca antes una especie había estado conectada con miles de personas simultáneamente. En redes sociales, cada notificación, cada me gusta, cada comentario, cada video, cada publicación es procesada por circuitos que evolucionaron para pequeños grupos de cazadores-recolectores. Nuestro cerebro social nunca fue diseñado para recibir cientos de juicios sociales al día. Por eso aparecen comparación constante, ansiedad, adicción, miedo a quedar excluido, polarización. Las plataformas digitales explotan exactamente los mismos mecanismos que permitieron sobrevivir a nuestros ancestros, solo que ahora esos mecanismos trabajan las 24 horas del día. ¿Por qué millones de personas siguen voluntariamente a un solo individuo? La respuesta no está únicamente en el carisma, ni en la política, ni siquiera en el poder. La respuesta está en el cerebro. Los seres humanos evolucionamos para vivir en grupo. En esos grupos siempre existieron individuos capaces de coordinar, proteger y orientar a los demás. Nuestro cerebro desarrolló circuitos especializados para identificar rápidamente a quién seguir. Cuando un líder transmite seguridad, competencia y una visión compartida del futuro, se activan regiones cerebrales relacionadas con la confianza, la recompensa y la toma de decisiones. Las emociones comienzan a sincronizarse. Las personas empiezan a pensar como grupo. La neurociencia llama a ese fenómeno sincronización interpersonal. Durante un discurso inspirador, investigaciones utilizando electroencefalografía y resonancia magnética funcional han demostrado que la actividad cerebral de cientos de personas puede comenzar a sincronizarse. Literalmente, decenas o miles de cerebros pueden alinearse alrededor de una misma idea. Eso explica por qué algunos discursos cambiaron la historia. En agosto de 1963, frente al monumento de Lincoln en Washington, un hombre pronunció un discurso que transformó la historia de Estados Unidos. Martin Luther King habló de I have a dream. No presentó estadísticas, no mostró gráficos, contó una historia, despertó emociones, construyó esperanza. Su cerebro social comprendió el sufrimiento colectivo y fue capaz de convertirlo en una visión compartida. Ese es uno de los principios fundamentales del liderazgo. Los grandes líderes no solo hablan, logran que millones imaginen el mismo futuro. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, tenía todas las razones para buscar venganza. Sin embargo, eligió la reconciliación. Su liderazgo evitó una guerra civil. Desde la neurociencia sabemos que controlar impulsos emocionales requiere una intensa participación de la corteza prefrontal, la región encargada del autocontrol, la planificación y la regulación emocional. Mandela comprendió algo extraordinario. La empatía podía cambiar el destino de una nación. Mahatma Gandhi, cuando la mayoría creía que solo la fuerza podía derrotar a un imperio, Gandhi propuso exactamente lo contrario, la resistencia pacífica. Millones comenzaron a quitar su conducta. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos observando. Nuestro cerebro posee mecanismos de imitación que facilitan copiar comportamientos considerados exitosos o moralmente valiosos. Las acciones de Gandhi se transformaron en un poderoso ejemplo colectivo. Mientras muchos buscaban poder o reconocimiento, la Madre Teresa de Calcuta decidió dedicar su vida a cuidar personas abandonadas. Su liderazgo no dependía del miedo, dependía de la compasión. La empatía es una de las herramientas más poderosas del cerebro social. Cuando observamos actos altruistas, nuestro propio cerebro activa circuitos relacionados con la recompensa y aumenta la probabilidad de que nosotros también ayudemos a otros. La bondad también puede propagarse. No todos los líderes dirigen países. Algunos transforman la forma en que entendemos el universo. Albert Einstein revolucionó la física. Marie Curie abrió nuevos caminos en la ciencia. Charles Darwin cambió nuestra comprensión de la evolución. Santiago Ramón y Cajal sentó la base de la neurociencia moderna. Ellos lideraron ideas y las ideas también cambian el mundo. Pero existen líderes negativos. Para el cerebro social tiene una cara oscura. Los mismos mecanismos que permiten construir sociedades también pueden destruirlas. La historia ofrece numerosos ejemplos de líderes autoritarios que manipularon el miedo, la desinformación y el odio para movilizar poblaciones enteras. Cuando el miedo domina el cerebro, aumenta la actividad de la amígdala,
y disminuye el pensamiento crítico mediado por la corteza prefrontal. Por eso, las emociones intensas pueden hacer que personas comunes apoyen decisiones extraordinariamente peligrosas. El cerebro social puede construir hospitales o campos de batalla, puede inspirar cooperación o división. Hoy convivimos con máquinas capaces de conversar, responder preguntas, crear imágenes, escribir libros, pero existe una enorme diferencia. La inteligencia artificial procesa información. El cerebro humano procesa personas, comprende emociones, intenciones, contextos, ironía, mirada, silencios. Reproducir un auténtico cerebro social sigue siendo uno de los mayores desafíos científicos. Quizá el verdadero secreto de la inteligencia humana nunca fue resolver ecuaciones, fue comprender otras mentes. Cada conversación modifica tu cerebro. Cada abrazo, cada discusión, cada amistad, cada pérdida, cada mirada. Vivimos convencidos de que nuestra mente es individual, pero la neurociencia cuenta una historia diferente. Nuestro pensamiento nace de miles de interacciones invisibles. Somos el resultado de todas las personas que conocimos. Tal vez nunca existió un cerebro completamente aislado, porque el cerebro humano, desde el principio, fue diseñado para conectarse. Y quizás el mayor misterio no sea cómo funciona nuestro cerebro, sino cómo millones de cerebros individuales lograron construir una sola civilización.